Dice Ricardo Torres: hola Mauricio, fui militar, apunto a la derecha, sin embargo estoy 92% de acuerdo con tus ideas. No sé por qué otras personas no lo están. ¿Será que no te entienden? No, yo creo que hay otra. Vamos a hablar hoy de qué significa la verdad. Pero mira, yo hice un video largo sobre que el mundo, la historia se mueve hacia la izquierda. Hacia la izquierda bien entendida, no hacia la izquierda marxista, a donde ya fue la historia y dijo, madre mía, ¿qué hago aquí? Huyamos. Pero de las ideales fundamentales de la izquierda, igualdad, fraternidad, libertad, justicia social, menor desigualdad, vida más digna para todos, oportunidades de aprendizaje, sanidad pública, pensiones, apoyos a los más desprotegidos, la historia se ha ido moviendo hacia la izquierda. Y yo estoy absolutamente convencido, firmemente convencido, en que la mayoría de la gente es de izquierda, pero no se ha dado cuenta. O no quiere asumirse de izquierda porque los izquierdistas que conoce son marxistas de estos ya rancios y cuya fecha de caducidad fue hace 40 años. 35 para ser exactos. 35. Y dicen, no, yo no soy eso. ¿Tú no crees en la lucha de clases? No. ¿Tú no crees que hay que acabar con el capitalismo? Pues es que no veo opción. A ver, dime, ¿qué pondrías en su lugar? Un sistema como el soviético pues no funcionó. Como economía era una basura, como producción, como mercado, como innovación, era una basura. Entonces, yo no soy de izquierda porque no quiero acabar con el capitalismo, no quiero instaurar el comunismo, no quiero centrarme en la lucha de clases, no quiero la dictadura del proletariado, no quiero el partido único. Y ya, pero ¿y si eso no es la izquierda? Si la izquierda es lo que decimos los socialdemócratas, pues igual te gusta más. Yo creo que mucha gente es de izquierda, pero la han convencido que la izquierda es otra cosa de lo que es en realidad. ¿Te preocupa me dice Oscar Arenas, si me preocupa el islamoizquierdismo de una parte de la izquierda europea desde hace muchos años, y parte de él ya lo comenté en mi libro La izquierda Feng Shui, que ya tiene 5 añitos o así, por ahí, ¿no? 5 o 6 años. No me he puesto, tengo que ponerme a escribir. Pero sí, el islamoizquierdismo me parece una salvajada. Pero desde el día en que Pablo Iglesias puso su primer programa de ¿cuál era? Fort Apache, ¿no? ¿Qué hace él con los ayatolas en la televisión de los ayatolas que están matando mujeres y ahorcando homosexuales de las grúas, en grúas? ¿Qué hace él haciendo un programa y cobrando? Porque ahí la producción la pagó Hispan TV. Pues, y desde allí y desde antes he estado siempre preocupado por el islamoizquierdismo, ¿no?